todos los temas que vimos la semana pasada. Le dimos bastante importancia a la parte de comportamiento del vidrio frente a las distintas longitudes de onda, de la radiación solar y también de la radiación que emite la Tierra y los sistemas de calefacción y de refrigeración. Hablamos de emisión térmica, de cuestiones vinculadas a la óptica. La verdad que fue una clase básica de física, pero que tratamos de aplicarla a los vidrios. Hablamos también de acústica, que fue un tema súper duro, porque son conceptos bastante complejos. Estuvimos solamente por la parte superficial de las cuestiones acústicas. Es un tema súper interesante, y a los que les interesa les recomiendo hurgar. En estos tiempos que tenemos un ratito para dedicarle a YouTube, busquen tutoriales y cosas vinculadas a la acústica, hay un montón de información, y resumimos algunas soluciones de vidrio con distintos niveles de intensidad, de reducción de intensidad acústica, que bueno, dependen muchísimo de la fuente que queremos frenar. Al final vimos algunas imágenes sobre patologías básicas de condensaciones, de efectos ópticos, de roturas espontáneas, y surgieron bastantes preguntas sobre este tema, sobre todo lo que tiene que ver con rotura espontánea, con lo cual es un tema que hoy seguramente vamos a volver a abordar hacia el final de la charla. Con respecto al temario de hoy, no sé si a alguno le quedó, voy a abrir un segundo el chat, si a alguno le quedó preguntas de la semana pasada que fueron surgiendo mientras, me imagino, el resto de la semana estuvieron pensando sobre la charla que dimos. Si a alguno le quedó una duda con respecto a las charlas de la semana pasada, por favor también compártanla en el día de hoy. Vamos al temario, si quieren, del día de hoy. Vamos a continuar con dos criterios adicionales sobre la elección de los vidrios. Uno que obviamente desde nuestro lado es prioritario, que tiene que ver con la seguridad, pero vamos a verlo desde otro ángulo, o con situaciones distintas a las que normalmente nosotros damos en las charlas. Vamos a complementar lo que vimos la semana pasada del DBH por dentro con los otros componentes que forman parte del DBH, y cuáles son los controles de calidad y cuidados que hay que tener a la hora de fabricar un DBH, ¿sí? Y al final, como les dije, vamos a hablar algo de patologías sobre roturas espontáneas, que fue un tema que quedó pendiente, o para ampliarlo, de la semana pasada. Inés, yo te pido si vos me ayudás, si llega a haber algún comentario en el chat, porque no lo tengo a la vista, sí. O si hay alguien que tenga preguntas, vos frename y comentámelo, por favor. Lo sigo. Y al final les voy a contar algo sobre marco normativo, cómo se aplica todo esto que nosotros venimos hablando en estas dos charlas. Por ahí si nos queda tiempo, le dedicamos unos minutos a eso, que me parece que es súper importante. Solo para repasar, quien nos da este espacio para charlar sobre DBH es la red EcoGlass. Acá les dejo el mismo slide que les mostré el otro día, de quienes forman parte de la red EcoGlass, son estos 21 fabricantes ubicados en todo el país. Pueden encontrar más información al respecto en nuestra página web ecoglass.com.ar. Como les conté, este es un mismo slide que vimos la semana pasada, y los temas que vamos a abordar hoy tienen que ver con la seguridad de las personas, la resistencia mecánica, las calidades y el procesamiento, ¿sí? La semana pasada vimos todo el bloque vinculado a óptica que está entre estos dos, y algo vinculado a la reflexión y los colores. Cuando hablamos de seguridad, el primer slide que siempre surge es las diferencias entre los tres tipos de vidrio que tenemos según su procesamiento: el vidrio crudo, el vidrio laminado, el vidrio templado. Esto la mayoría lo tiene recontra claro. Lo que sí me interesa repasar tiene que ver con la característica principal de cada uno de ellos. En el caso del vidrio crudo, es que es un vidrio no apto para zonas de riesgo. El vidrio laminado, la característica principal es que no pierde integridad al momento de romperse y mantiene el objeto que lo golpea. Y el vidrio templado, que es mucho más resistente que los otros dos, con la característica particular que cuando rompe
pierde integridad y deja el vano expuesto. ¿Sí? Teniendo esos tres conceptos, después hay cuestiones pormenores o detalles de cada uno de estos tipos de vidrio que no hacen hoy a la charla, pero sí que es interesante que lo tengan súper claro. Con que sepan que el vidrio crudo, cuando rompe en forma de pedazos grandes y de aristas filosas, y no lo puedo usar en área de riesgo, me alcanza. El vidrio laminado no pierde integridad, ya con ese dato me sirve. Y el templado, que es mucho más resistente que los otros dos vidrios. Como les dije, el vidrio crudo inseguro, los otros dos son los únicos dos vidrios considerados de seguridad para las personas. Áreas de riesgo. ¿Sí? A mí me gusta mostrar esta imagen porque es bastante específica de lo que dicen las normas técnicas, las normas IRAM, y las legislaciones que después vamos a ver hacia el final. En esta imagen se puede ver cuáles son las áreas críticas, que son las puertas y los paños adyacentes a las puertas, los paños bajos, con antepechos hasta 80 centímetros de altura, y aquellas situaciones en donde, si bien no son consideradas por la normativa de riesgo, sí, cuando uno las analiza, evidentemente implican un riesgo, digamos, no de impacto humano quizás, pero sí que en caso de rotura estos vidrios pueden generar algún tipo de lesión en caso de rotura accidental. Con lo cual, teniendo esta foto clara, podemos rápidamente tener, digamos, un criterio para decir cuándo tengo que usar un vidrio de seguridad y cuándo no. Después hay usos o tipos de vidrio que, digamos, implican un detalle adicional en cuanto al DBH. Esta imagen, que es característica y que representa muy bien lo que tiene que ver con la seguridad de las personas ante la posibilidad de caída al vacío, obviamente es de un vidrio simple, pero si vemos la imagen de la derecha, que es un DBH, que también obviamente implica la posibilidad de rotura y caída al vacío, la configuración que nosotros siempre nombramos es: el vidrio interior tiene que ir laminado y el vidrio exterior tenemos distintas alternativas que van a ir en función de cada proyecto. Puede ser templado, puede ser termoendurecido, puede ser laminado, puede ser templado, laminado, y pongo el vidrio crudo como signo de interrogación. ¿Por qué? Porque conceptualmente el vidrio exterior no es susceptible de impacto humano. Ahora, eso implica que puedo poner un vidrio crudo. La duda surge: ¿qué pasa si ese vidrio por X motivo se rompe y los pedazos de vidrio caen al vacío y lastima a alguien cuando se cae, ¿no? Esto recién está siendo abordado por las legislaciones desde el año pasado en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, que al final vamos a ver algo, considerando que en aquellas situaciones donde la caída de un vidrio puede, digamos, caer sobre la circulación de las personas, ese vidrio tiene que ser también laminado. Con lo cual, también empiezan a verse o empiezan a estudiarse esas situaciones donde, si bien el vidrio no es de impacto, no tiene riesgo de impacto humano, puede generar un riesgo para las personas en caso de caída. Concepto general de este slide: en DBH con vidrios que pueden dar al vacío, siempre el vidrio interior tiene que ir laminado. ¿Okay? Ahí va. Vamos a ver dos casos que son particulares y que no muchas veces le dedicamos un rato a la hora de comentar los detalles técnicos. Uno tiene que ver con los pisos de vidrio. ¿Sí? Esta imagen, que es muy interesante, donde tengo un ambiente interior, ¿sí? Que obviamente es un ambiente enterrado o subterráneo, con este techo o piso de vidrio que particularmente tiene un nivel de aislación adicional. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta con respecto a pisos? Lo primero, obviamente, que la gente muchas veces no tenemos idea por qué hace cosas que no corresponden, y, digamos, tenemos que asegurarnos que la superficie por donde la gente transite tiene que ser segura y permitirnos, digamos, evitar este tipo de situaciones donde el vidrio se puede romper y la persona caer obviamente al vacío. Dos temas para hablar. Uno tiene que ver con la instalación, digamos, cómo se instala un piso de vidrio.
Como concepto general, tengan en cuenta que se utilizan en general vidrios multilaminados, son pocas las situaciones donde puedo usar un vidrio laminado. A la izquierda pueden ver una tablita orientativa con las superficies máximas que se recomiendan para una carga de 500 kilos por metro cuadrado, sin una carga puntual, es decir, carga uniformemente distribuida, que puede ser una carga de personas. Para una carga de 500 kilos por metro cuadrado, ahí tenemos distintas configuraciones de vidrio y cuál es la superficie máxima que admiten. Como siempre, soportado tiene que estar en sus 4 lados, ahora vamos a ver un ejemplo, y la relación de lados tiene que ser como máximo de 2:1. Si tengo un vidrio cuya relación de lados es mayor a 2:1, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un vidrio de 3 por 1 metro de ancho, ya no se lo considera un vidrio con carga repartida uniformemente en todos sus lados, sino que está tomado solamente por 2 lados o apoyado en 2 lados, tiene otro método de cálculo. Sí es importante saber que a la hora de instalarlo, tenemos que tener algunos detalles en consideración vinculados a qué superficie de apoyo tiene que tener el vidrio en el perímetro. Como concepto general es 1,5 veces el espesor del vidrio que voy a instalar. Si tengo un vidrio de 30 milímetros de espesor, tengo que asegurarme que esté apoyando por lo menos 45 milímetros en este asiento de goma de 80 Yor de dureza. Ahora, esto parece bien, muy bien para vidrio simple. Cuando instalamos un DBH, la única diferencia es que tengo que generar un offset perimetral, ¿sí? E instalar un DBH con una cámara, digamos, estructural, de silicona estructural, y el vidrio queda al interior laminado, obviamente pegado también con un sellador secundario estructural. Tengo que considerar esto a la hora de armarlo en DBH. ¿Y por qué es importante utilizar un DBH en una situación como la que veíamos recién? Para evitar la condensación superficial interior. Digamos, es muy común que el vapor de agua que está dentro del ambiente, cuando la temperatura se eleva, ese vapor, digamos, choca contra una superficie fría, como puede ser el vidrio, y se transforma en gotas de agua, que si no tenemos un DBH, es mucho más fácil que esa condensación se dé, y voy a tener un hermoso piso de vidrio que va a estar condensando hacia el interior. ¿Sí? Queda una imagen de una obra hecha en San Martín de los Andes, por la gente de la Canal Vidrios, que nos mandó esta foto hace unos años, si llegan a verlo. Por abajo de esta casa corre un arroyo, esta es una foto tomada en el momento de la obra, y no sé si llegan a verlo ahí, pero tenemos un DBH instalado con un offset perimetral, donde se utilizó vidrio multilaminado superior, vidrio laminado del lado de afuera sería, con una cara con low wick. Entonces tenemos un piso, digamos, adecuadamente diseñado, adecuadamente instalado para asegurarnos cuestiones vinculadas a la seguridad y a la física para evitar la condensación superficial. El otro punto interesante son los techos de vidrio. ¿Sí? El otro día todos los temas que abordamos tenían que ver con vidrios en posición vertical. ¿Sí? Vidrios puestos en una ventana o en una fachada a 90 grados. Ahora, ¿qué pasa con el vidrio cuando lo inclinamos? ¿Cuándo se considera que un vidrio está inclinado? Cuando tiene una inclinación mayor a 15 grados con respecto a su eje vertical. ¿Sí? Si yo tengo un vidrio a 15 grados, ya se lo considera un vidrio inclinado, ¿sí? Y se lo considera ya un techo. No necesariamente el vidrio tiene que estar horizontal. Ya a 15 grados, con respecto a la vertical, se lo considera un vidrio de un techo. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Adicionales a lo que venimos charlando la semana pasada. Lo primero tiene que ver con la carga de viento. ¿Sí? La carga de viento en una superficie inclinada o horizontal es distinta a la carga de viento de un vidrio colocado en posición vertical. Para eso hay una norma IRAM, la 12840, que calcula el espesor de los vidrios en función a la carga de viento y a la carga de nieve. Hay situaciones en nuestro país que requieren una verificación a la carga de nieve. Pero lo más importante, o lo que no tenía en cuenta hasta ahora a la hora de calcular el espesor de los vidrios, tiene que ver con el peso propio. ¿Sí? Los vidrios, como ustedes saben, son un material muy pesado, que mientras más espesor tenga, más pesado es, con lo cual a la hora de calcular el espesor del vidrio tengo que tener en cuenta el peso propio que tiene esta superficie vidriada.
¿Para qué? Para que no pandee, ¿sí? Si no va a quedar pandeado. El riesgo de rotura por estrés térmico es mayor en general que la de un vidrio en posición vertical. ¿Por qué? Porque el sol, si alguno entiende de trayectoria solar, sabe que en verano el sol lo tenemos al mediodía prácticamente en forma perpendicular a la superficie terrestre. Esto hace que toda la radiación pegue de lleno en un techo vidriado. La imagen que tenemos en vista, la verdad que es bastante representativa, y si miran con un poco de detalle van a ver que las correas que tiene este techo, una parte, la parte que está a la izquierda está en sombra, y la parte que está a derecha, 3/4 del vidrio, está en sol. ¿Eso qué me está diciendo? Que hay una parte del vidrio que está en sombra y otra parte que está en sol. Como veíamos el otro día, esto es un riesgo de rotura espontánea por estrés térmico que tengo que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir el tipo de vidrio que voy a utilizar en un techo. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. El otro punto tiene que ver el riesgo por impacto. Vamos a la misma foto. Si una persona pone una maceta en una de las ventanas que están en los pisos superiores, esa maceta se cae a este techo, necesito asegurarme que esa maceta no llegue a la persona que puede estar sentada acá en este sillón Barcelona que tenemos en la galería. Entonces, ¿qué tipo de vidrio tengo que poner en un techo para asegurarme que ese objeto que cae al vidrio quede contenido en esta superficie vidriada? Condensación superficial interior, algo hablamos recién, tengo que asegurarme que la condensación no se dé en esta superficie vidriada horizontal, porque si no va a generar una lluvia en aquellos días muy húmedos. Voy a tener gotas de agua cayendo del vidrio, y no porque esté lloviendo, sino por la condensación superficial que se da sobre la cara interior del vidrio. Desde ya que tengo que tener en cuenta los accesos para limpieza y mantenimiento, porque si no voy a poner un vidrio hermoso que va a estar sucio siempre, y eso queda muy mal. Las cuestiones estéticas vinculadas al vínculo con el exterior, es decir, yo tengo un cliente que me dice, mira, yo quiero ver de noche las estrellas muy tranquilo en mi ambiente con techo vidriado, y si pongo un vidrio que tiene mucha reflexión, no voy a poder ver ninguna estrella, voy a verme a mí mismo reflejado en el vidrio. Entonces son los temas que hay que empezar a tener en cuenta a la hora de elegir el tipo de vidrio. Fundamental la carga térmica del verano. Fundamental. Si yo no tengo un vidrio de control solar, voy a generar un ambiente en el cual me voy a morir de calor. ¿Sí? El vidrio horizontal, a diferencia del vertical, tiene una carga térmica enorme. El exceso de luz natural, lo mismo, digamos, eso lo vimos la semana pasada. Si tengo demasiado ingreso de sol, voy a tener un disconfort lumínico que me va a obligar a poner algún tipo de elemento de protección exterior o interior adicional al vidrio, y siempre genera sobrecostos. Aislación térmica lo puse último, la realidad es que por una cuestión, no sé, en el orden que iba pensando en los conceptos, pero sí es importante saber que las mayores pérdidas de calor que tiene un edificio son hacia arriba, ¿sí? Hacia la bóveda celeste. Por pérdida, digamos, cuando uno analiza las pérdidas de la envolvente de un edificio, de una casa, las mayorías se dan hacia la azotea o la parte superior de la vivienda, con lo cual la aislación térmica en los techos vidriados es tan o más importante que la aislación térmica en las ventanas. Algunos conceptos adicionales sobre el techos. ¿Cuáles son las recomendaciones a la hora de elegir un techo vidriado? Desde ya hay que utilizar DVH en lugar de vidrio simple en techos solamente en aquellas situaciones donde el techo está cubriendo una galería o un espacio semicerrado, semicubierto, que no esté climatizado. Si yo tengo un espacio climatizado, ya sea calefaccionado o refrigerado, sí o sí tengo que poner un DVH. Poner un vidrio simple en un espacio cerrado no tiene ningún sentido. Siempre utilizar un vidrio de control solar exterior, templado o laminado, con los cuidados que hay que tener a la hora de utilizar un vidrio exterior de control solar laminado en un techo, y que tiene que ver con un análisis minucioso de la posibilidad de rotura por estrés térmico,
desde ya que tiene que tener los bordes pulidos sí o sí. El vidrio interior se recomienda que sea un vidrio de baja emisividad. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, para los que no estuvieron, les recuerdo, los vidrios de control solar suelen calentarse mucho, ¿sí? Y ese calor de longitud de onda larga, si yo no tengo un vidrio de baja emisividad de interior, todo ese calor se va a ir para adentro, ¿sí? Entonces, utilicen del lado interior un vidrio laminado de baja emisividad para que el calor del vidrio se vaya para afuera. Utilizar espesores mayores. El 3+3 es un vidrio extremadamente fino y frágil para una situación de vidrio inclinado. ¿Sí? Tienen que ser vidrios por lo menos 4+4. Utilizar sellador secundario de tipo silicona estructural, que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Desde ya que la estructura tiene que ser resistente, los DBH en techos suelen ser paneles pesados, ¿sí? Pesados de 50, 60, 100 kilos, entonces desarrollen estructuras resistentes a la carga que van a tener, y como dato adicional les recomiendo a aquellos que les interese el tema de techos, verificar y calcular y diseñar los techos en función a la norma IRAM 12840, que es un hermoso bibliorato de casi 70 hojas, para vamos a analizarlos considerándose a la hora de elegir un techo de vidrio. Espero no haberlos aburrido con esto. Tengan en cuenta esto que está en este slide para diseñar correctamente los techos vidriados y elegir el vidrio adecuado para los proyectos. Seguimos con las cuestiones vinculadas a seguridad, y hay situaciones en las cuales, más allá de que el área sea de riesgo o de impacto humano, el uso que tiene un edificio puede ser considerado de riesgo. Y en estas situaciones, todos los vidrios tienen que ser de seguridad, ¿sí? Edificios educativos, deportivos, en áreas húmedas como pueden ser vestuarios, baños, piscinas, jacuzzis, saunas, todo lo que tiene que ver con superficies resbaladizas, todos los vidrios tienen que ser de seguridad. Edificios públicos como hospitales, lugares de atención masivos, ni hablar de estadios o lugares recreativos como shoppings y demás, todos los vidrios tienen que ser de seguridad. Salones de fiestas, salones infantiles, peloteros, todo lo que tiene que ver con el uso, ¿sí? A diferencia del slide que veíamos hace un ratito, que eran zonas de riesgo, esto tiene que ver con los usos, acá todos los vidrios tienen que ser de seguridad para las personas. Esta tablita, la verdad es que las pongo un poco por compromiso y un poco a pedido de la tribuna, pues muchas veces nos preguntan, che, ¿qué espesor de vidrio pongo para? Y la realidad es que no hay, digamos, una tabla donde uno pueda fácilmente encontrar un espesor para determinada situación. La definición de un espesor para un vidrio tiene un proceso de cálculo. Ahí abajo está detallado bajo qué norma nosotros calculamos los espesores de vidrio, bajo la norma STM 1300. Pero quería poner esta tabla orientativa para que tengan una idea, una dimensión, de cuáles son las superficies máximas que se pueden usar en distintas configuraciones de DBH en función a los espesores y en función al tipo de procesamiento. ¿Qué me interesa que vean acá? Vamos a tomar un caso de lo más común y corriente que hoy se está utilizando, que tiene que ver con este vidrio que está acá, este DBH con doble laminado 3+3, ¿sí? ¿Lo llegan a ver todos? Estoy con el puntero, no sé si lo ven. ¿Se ve ahí el punterito? Bien. Fíjense que en un vidrio, por ejemplo, de relación de lados 1 a 2, es decir, un vidrio de 1 metro por 2 metros o de 90 centímetros por 1,80 de alto, la superficie máxima que me admite este DBH para una presión de viento de 1,5 kilopascales, que puede ser la presión de viento promedio que hay en Buenos Aires, puedo utilizar este DBH para una superficie máxima de 3,8 metros cuadrados. ¿Sí? Esto quiere decir que el vidrio va a medir más o menos 1,30 m, 1,40 m por 2 metros de alto. Ahora, si yo este mismo DBH de espesores 3+3, cámara de aire 3+3, en lugar de hacerlo de vidrios laminados, lo hago de vidrio templado, que sería este templado de 6, cámara de aire templado de 6, fíjese que la superficie es mayor, ¿sí? Antes tenía 3,8 en doble laminado, y si hago doble templado es 4,5 de max. ¿Por qué? Porque el vidrio templado obviamente es más resistente que el vidrio laminado y me permite hacer superficies un poco más grandes.
Ahora, no es lo más común del mundo hacer un DVH con 2 vidrios templados. Lo más común hoy por hoy es usar o los 2 vidrios laminados o una composición que se suele utilizar mucho, es un vidrio templado exterior y un vidrio laminado interior. ¿Sí? Vamos al mismo caso que veíamos hace un ratito, templado de 6 y laminado 3+3, que serían espesores comparables con los dos casos anteriores, y la superficie que puedo utilizar máxima es 4,3 metros cuadrados. No quiero indagar mucho en esto, pero sí tengan presente que depende del proceso que tiene el vidrio, si es crudo, si es templado, si es laminado, voy a poder utilizarlo en menores o mayores superficies vidriadas. ¿Ok? Lo importante acá de esta tabla es que ustedes sepan que el espesor del vidrio se calcula según la STM 1300 y que va a depender muchísimo de dos cosas, de la relación de lados, si es un vidrio más vale cuadrado o más vale rectangular, y de la presión de viento. No es lo mismo un vidrio para una casa en Buenos Aires que para una casa en Comodoro de Rivadavia frente a la costa. ¿Ok? Pero estas tablas nosotros solemos tenerlas para tener un pantallazo rápido de qué espesor de vidrio debería utilizar en determinada superficie vidriada. O para verificar, che, mira, tengo un 3+3, 12 3+3, ¿cuál es la superficie máxima que puedo cubrir? Y mira, más o menos 3,5, entre 3,5 y 4 metros cuadrados. No más de eso. Si tengo mayores presiones de viento, lo voy a tener que verificar. Pero por lo menos tener una orientación de qué espesor de vidrio tengo que utilizar. ¿Bien? Hasta acá la parte de vidrios. Vamos a hablar un poquito sobre los otros componentes que forman parte del DVH, que no son, digamos, por ahí los que uno más ve, pero sin duda son los que hacen a la vida útil del DVH, es decir, cuántos años va a vivir este DVH sin tener, digamos, lo que vimos al final de la charla de la semana pasada, que es condensación interior. Lo primero que vamos a hablar es sobre el perfil espaciador, este perfil separador que puede ser de aluminio o PVC, a microperforado, y que tiene un tamiz molecular, una sal absorbente en su interior. Por un lado, el tamiz molecular, la función que tiene, como la mayoría sabe, es capturar las moléculas de vapor de agua que están dentro de la cámara de aire en el momento de la fabricación del DVH y a lo largo de su vida útil. Es decir, mientras estas moléculas de vapor absorban humedad, el DVH va a funcionar como producto aislante térmico y no va a condensar el interior de la cámara de aire. Una vez que estos tamices moleculares se saturan, llegan, digamos, al límite de su vida útil, me voy a dar cuenta porque el interior de la cámara va a empezar a condensar. Algunos datos sobre la utilización de este tamiz. Se deben llenar los 4 lados del DVH con tamiz molecular, asegurarnos que queden bien llenos. A la hora de utilizarlo se realizan controles previos para verificar si el producto está adecuado para utilizarse, ya sea diariamente o por turno, depende de cada empresa qué volumen de trabajo tenga. Esto es uno de los controles rutinarios que se realizan sobre el tamiz molecular. También se verifica la cantidad de tamiz, porque al no ser un producto transparente, tengo que asegurarme que las pelotitas entren y llenen el perfil de lado a lado, y no que solamente queden algunas pelotitas dentro del perfil. Tengo que asegurarme que esté lleno. Y hablando del espaciador, nosotros tenemos en Argentina distintas tecnologías, flexibles o rígidos. Dentro de los rígidos existen dos tipos, el tradicional de aluminio microperforado, y ya se están empezando a utilizar aquellos que son warm edge o de borde caliente. Hay distintas tecnologías, pueden ser de PVC, pueden ser de acero inoxidable recubiertos en plástico, en PVC. Lo que buscan estos warm edge es mejorar la aislación térmica del borde del vidrio, del perímetro del vidrio. Todos los valores de transmitancia térmica que nosotros vimos la semana pasada se miden en el centro del vidrio, ¿sí? En el centro. Todo lo que pasa en el perímetro del vidrio no depende del vidrio solamente, sino que depende también del tipo de espaciador. Acá hay algunos datos
que tengo que tener en cuenta a la hora de utilizar estos perfiles espaciadores para fabricar mi DBH. Tengo que verificar la permeabilidad de los agujeros, ¿sí? Tengo que asegurarme con inyectando aire a alta presión que esos microperforaciones que tienen realmente estén digamos, permitiendo la interacción entre el tamiz molecular y la cámara de aire. A la hora de cortarlos, tengo que utilizar una sierra adecuada, del paso y la velocidad de sierra adecuados, para que no queden deformaciones ni rebabas en el corte del perfil. Si tengo una plegadora automática, debo asegurarme que el plegado sea correcto y no que esté quebrando el aluminio en la esquina. Y si utilizo, digamos, varillas con esquineros de plástico, tengo que asegurarme el encastre perfecto entre el esquinero y el perfil de aluminio para, digamos, asegurarme que la hermeticidad del sistema, digamos, sea adecuada. La norma IRAM de DBH define algunos aspectos vinculados a la rectitud de los espaciadores. No me le voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero sí sepan que hay límites en cuanto a la escuadría y a la deformación que pueden tener estos espaciadores en los DBH. Digamos, si bien son elementos rígidos, cuando tenemos DBH grandes, estos perfiles pueden llegar a deformarse un poco por a la hora de instalarlos o por el peso propio que puede tener el espaciador, pero obviamente están todos normalizados y tienen tolerancias y límites en las desviaciones de la escuadría de los vidrios. Si a alguien le interesa más indagar en esto, tienen que leer la norma IRAM de DBH. Ahora, ¿cómo influye esto de los distintos tipos de espaciadores? Hay un coeficiente, que es el coeficiente psi, que me mide la transmitancia térmica lineal. ¿Sí? Acuérdense que nosotros hablamos de aislación térmica o transmitancia térmica, siempre en watts por metro cuadrado, es decir, por superficie. En el caso del espaciador tiene influencia en metros lineales. ¿Por qué? Porque analizo el perímetro del DBH. ¿Okay? Y cuando uno analiza la transmitancia térmica lineal, no solamente entra en juego el espaciador, sino también el tipo de marco, ya sea de aluminio con ruptura, de PVC. Gabriel acá me acota que decía 12.698 y es 12.598 la norma IRAM. Bueno, muchas gracias, Gabriel. No sé dónde decía 12.500, bueno, es la 12.598. Gracias, Gabriel. Les decía que la influencia del espaciador va a depender del tipo de vidrio, del tipo de espaciador y del tipo de carpintería que contiene este DBH. Acá hay una termografía donde nos muestra qué punto es el que analizamos cuando analizamos la transmitancia térmica lineal. Sería el punto justo donde se cruzan el perfil espaciador, el DBH y el marco de la hoja o el tipo de carpintería. Ese es el punto que uno analiza cuando analizamos la influencia del espaciador. Ahora, vamos a un caso práctico. Cuando tenemos una ventana, por ejemplo, corrediza de 1,60 m por 1,20 m, con una carpintería con ruptura de puente térmico, un DBH común y un espaciador de aluminio común y corriente, la transmitancia térmica de la ventana, ¿sí? Cuando sumo todo, una ventana de 1,60 por 1,20, la transmitancia térmica de la ventana me da 2,77 watts por metro cuadrado. ¿Sí? Carpintería de aluminio con ruptura de puente térmico. Cuando, a ver si, ahí va. Cuando paso de un perfil espaciador de aluminio a un perfil warm mesh, fíjese, la transmitancia térmica baja apenas 0,3 watts por metro cuadrado. ¿Sí? La influencia que tiene cambiar de un espaciador a otro en este tipo de ventana es solamente de 0,3 watts por metro cuadrado en el total de la ventana. Ahora, cuando tengo un vidrio de baja emisividad, o LOWI, que algo de esto la semana pasada vimos, la transmitancia térmica con un perfil de espaciador tradicional es 2,25. Cuando pongo un espaciador warm mesh, esa transmitancia térmica baja a 2,18, es decir, reduce 0,7 watts por metro cuadrado entre un caso y el otro. ¿Se entiende el hecho de que el tipo de espaciador no depende solamente del tipo de espaciador, también depende del tipo de vidrio y del tipo de carpintería? ¿Ok? Digamos, siempre depende de las tres variables. ¿Es bueno poner un espaciador warm mesh? Sin duda. Lo primero que voy a evitar es la condensación en el borde del DBH. Ese es como el principal
beneficio que tengo. Y después, desde el lado energético, obviamente mejora aquellas situaciones donde tengo muy buena aislación térmica en el vidrio y en la carpintería. ¿Bien? Nos quedan 15 minutos, así que le voy a meter un poquito de pata. ¿Qué contenido tiene la cámara espaciadora? Que muchas veces hablamos de cámara de aire. Bueno, puede ser aire o puede ser argón. ¿Y cómo influye esto tanto en el espesor de la cámara como en el tipo de gas que contiene la cámara? Este cuadro es bastante específico y muestra 3 curvas, una de distintos espesores de cámara, que sería el eje horizontal, y las distintas transmitancias térmicas que van desde 1,25 hasta 3 watts por metro cuadrado transmitancia térmica. Fíjense que la curva verde, que es la de aire, tiene su mejor punto de performance en una cámara de 12 milímetros, mientras que la de argón, en una cámara de 11 milímetros, digamos, tiene una mejor performance que en una de 12. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente, digamos, la transmitancia térmica mejora en aquellas cámaras de entre 10 y 12 milímetros, sino que no tiene sentido, fíjense hacia la derecha del cuadro marca, que no tiene sentido ir hacia cámaras más anchas, ¿sí? Una cámara de 15 o de 20 milímetros no tiene una mejor aislación térmica que una cámara de 9 o de 12. Porque empiezan a generarse corrientes convectivas dentro de la cámara, el aire empieza a moverse, eso hace que el calor pase de un lado para el otro más fácilmente. Entonces, como concepto general, la cámara de 12 milímetros es la más eficiente en aire, y si tengo la posibilidad de incorporar argón, puedo utilizar una cámara un poquito más angosta, siempre y cuando el mercado lo permita. En Argentina sabemos que las cámaras son de 9 o de 12 milímetros. La de 6 todavía se sigue utilizando en algunos casos, y las de 15 y 19 son las menos comunes. Pero sí es importante saber que el espesor de la cámara tiene que estar entre 9 y 12 milímetros. No tiene sentido irme más arriba. Con respecto a los selladores, algunos comentarios sobre el sellador primario y el sellador secundario. Sobre el sellador primario hay 2 tipos, el butilo aplicado en caliente y el butilo aplicado en frío. Lo que me permite el butilo aplicado en caliente es verificar en el momento de la aplicación la correcta cantidad y continuidad de este sellador primario. Permite dosificar la cantidad de sellador butilo, pensando que por ahí tengo un vidrio templado que requiere una mayor cantidad, una mayor dosificación de butilo que en un vidrio plano o un vidrio laminado, por la falta de planimetría mínima que puede tener un vidrio templado. Puedo controlarlo más fácilmente que el aplicado en frío, por la diferencia de color que puede tener un butilo que está prensado en caliente, con lo cual nosotros bajo ningún concepto recomendamos el butilo aplicado en frío. Tiene la posibilidad de tener un encuentro en esquina defectuoso, hay cintas bifaz no butílicas que no funcionan como barrera de vapor, y el prensado es difícil controlarlo. En la norma de DBH, ¿qué pasó? Las cosas que tengo que verificar es un correcto sellado de la esquina, que el cordón sea continuo, como vemos ahí en esta foto de la derecha, la discontinuidad que se genera en ese cordón de sellado primario, eso no puede pasar. Tiene que haber un control de la dosificación, tiene que haber una correcta limpieza de los sustratos, esto es fundamental. El espaciador de aluminio, por una cuestión de estática, suele atraer el polvo, y si yo dejo apoyado el perfil espaciador en un lugar sucio, por ejemplo en el piso o algún lugar donde haya corriente de aire, el polvo que está en el aire puede adherirse a esta superficie metálica del espaciador, y cuando yo butilo, el butilo no está pegándose al aluminio, sino que está, digamos, pegándose al polvo que está apoyado sobre el perfil espaciador. Esto hace que el butilo no adhiera al perfil espaciador o al vidrio, generando digamos, un lugar por donde va a ingresar vapor. De vuelta, la norma IRAM 12598 define algunos conceptos vinculados al control del sellador primario, la cantidad, la continuidad, el ancho, etc. Esto, para los que quieran indagar, pueden mirar la norma y verificar que
se esté utilizando correctamente el sellador primario. En lo que tiene que ver con sellador secundario, hay 3 tecnologías en Argentina: el hot melt monocomponente y el polisulfuro y la silicona, que son bicomponentes. Las características que tiene cada uno de estos, sin entrar mucho en detalles: el hot melt tiene una muy baja tasa de penetración a la humedad, con lo cual, al ser, digamos, el mismo material, el mismo componente que el butilo, como una gran barrera de vapor que estoy generando con un doble sellado. Tiene un secador rápido. El problema que tiene esto es que tiene una baja resistencia estructural y es maleable a altas temperaturas. ¿Qué quiero decir? Algo de la semana pasada hablamos de esto. Cuando tengo un DBH sellado con hot melt y tengo vidrios, por ejemplo, de color o vidrios que tienen mucha absorbancia, ese vidrio se calienta, puede llegar a temperatura de 70, 80, 90 grados el vidrio superficialmente, haciendo que el hot melt empiece a tener cierta, digamos, maleabilidad, y si el DBH no está bien instalado, eso puede generar que los vidrios se muevan, haciendo que el DBH falle. Y desde ya que este sellador secundario solo se usan DBHs encapsulados o contenidos en todo su perímetro, porque el hot melt no es resistente a los rayos ultravioletas. Tanto el polisulfuro bicomponente como la silicona tienen una buena resistencia estructural. Obviamente la silicona es un poquito mayor. Tienen ambos una baja resistencia a la penetración de vapor de agua, con lo cual en ese punto el hot melt es mejor. En ese punto el hot melt es mejor. En el caso de la silicona es el único de los 3 apto para fachadas estructurales o en aquellas situaciones donde el DBH no está protegido en todos sus bordes. ¿Bien? Nuevamente la norma IRAM define algunos requisitos y métodos de ensayo para asegurarnos que este sellador secundario cumpla con los estándares que necesitamos para que funcione correctamente, tanto en la calidad de la mezcla como en la dureza del producto una vez secado, cuando se secó. Espesores mínimos de 4 milímetros, que antes era 3, ahora es 4 milímetros de bite mínimo. Pero bueno, los que quieran seguir indagando sobre este tema, sobre controles de producción, pueden revisar la norma IRAM, que es bastante entretenida y nos llevó muchos años desarrollarla. Sobre calidad visual también, algunos conceptos que están incluidos en la norma. ¿Dónde está? Acá. Hay distintas tablas que ustedes van a poder ver sobre los requisitos que tienen los vidrios, tanto en sus dimensiones, en los vidrios que componen el DBH, como el DBH terminado, en cuanto a tolerancias de espesores y tolerancias en las dimensiones, la cantidad de defectos que puede tener, de tipos y defectos que puede tener un vidrio, dependiendo si está este defecto ubicado en el centro del vidrio o en el perímetro, si es un defecto lineal, si es un defecto puntual, si es una mancha, etcétera, etcétera, y define un procedimiento. Esto es muy interesante, porque acá, digamos, a la hora de decidir si un vidrio cumple con los estándares de calidad visual, es bastante particular la percepción que pueden tener distintas personas a la hora de ver o no ver un defecto en un vidrio. La norma define claramente un procedimiento para visualizar un vidrio, para analizar un vidrio y encontrar defectos superficiales o de calidad visual. ¿Sí? Hay que estar a 2 metros parado del vidrio, con determinada luz, el tiempo de observación, etc. Está todo definido en esta norma, que les recomiendo tengan a mano para consultar. Uno de los puntos, si se quiere, más importantes digamos, rupturistas que plantea esta nueva norma tiene que ver con la calidad de los bordes de los vidrios en los DBH. Define que es obligatorio el pulido de bordes con máquinas diamantadas, es decir, los bordes tienen que ser como los que vemos en la imagen de la izquierda, no como los vidrios que vemos en la imagen de la derecha. Y si bien la imagen de la derecha tiene un buen corte, ¿sí? No están mal cortados, hay situaciones en las cuales este tipo de terminación me pueden generar patologías posteriores, como roturas espontáneas, o mismo problemas, desgastes mayores en las maquinarias, en los rodillos de circulación de los vidrios en las líneas de lavado, en la línea de prensado, etc.
van a seguramente tener una mayor duración si tengo los bordes pulidos, y obviamente el transporte, la logística es mucho más segura cuando los bordes están pulidos. ¿Qué busca la norma puntualmente? Que este tipo de vidrios no se utilicen en un DBH. ¿Sí? En la imagen de la derecha podemos ver un corte de vidrio bastante defectuoso o con mucha forma de serrucho. Esto seguramente va a generar algún tipo de patología posterior de rotura espontánea. Lo que busca la norma es evitar lo que vemos en la foto de la derecha. Si bien esto es levantar bastante la vara, pretende una mejor calidad en el producto terminado. ¿Bien? 5 minutos sobre patologías, porque esto a pedido de ustedes la semana pasada había algunas dudas con respecto sobre todo a la rotura espontánea, y quise buscar algunas imágenes para tratar de ejemplificar los distintos tipos de rotura que puede haber en los distintos vidrios, que seguramente van a generar más preguntas de las que surgieron la semana pasada, pero bueno, por una cuestión de tiempo, la verdad que no podía incluir muchísimos casos, les muestro 4 o 5 como para compartir un poco lo que nos va llegando a BASA a través del Departamento de Asistencia Técnica, las consultas sobre todo de los consumidores finales. Este es un caso interesante. Esto es una rotura espontánea por presión atmosférica. Así que eso sí, la verdad que no lo vi nunca. Tenemos un segundo que estoy mirando el chat. Bueno, después voy a contestar los comentarios que hay en el chat, algunos son privados, otros son públicos, con gusto ahora los comentamos todos. Volviendo a la rotura espontánea por presión atmosférica, este es un caso interesante y la semana pasada hablábamos al respecto, en aquellas situaciones donde fabrico un DBH, por ejemplo en Buenos Aires, y tengo que trasladarlo a una obra que está a una diferencia de altura mayor a 700 metros. Es decir, yo estoy acá en Buenos Aires a 50 metros sobre el nivel del mar, y tengo que trasladarlo, no sé, a la Salta, que por ahí en algún punto en una obra cercana a la cordillera estoy a 3.000 metros de altura, con la cual la diferencia de presión atmosférica es enorme. ¿Qué pasó con este vidrio? Explotó o se rajó por la expansión que generó la cámara de aire por diferencia de presión atmosférica. ¿Sí? Es decir, este patrón de rotura que vemos ahí es porque la cámara de aire buscó expandirse, ¿sí? Hasta llegar al punto en que el vidrio, al ser un vidrio relativamente grueso, de 5 o 6 milímetros, llegó a su punto máximo de deflexión y se rajó. ¿Cómo evito esto? Utilizando capilares o válvulas altimétricas que tienen que ser selladas en el momento de la instalación. ¿Sí? Pero fíjense, el patrón de rotura es bastante particular, es como que se abrió desde el centro, desde el medio del vidrio hacia los bordes. ¿Sí? Este otro caso es muy interesante, perdón la foto, pero es la única que me mandó el usuario, con el perro de fondo. No sé si llegan a ver la rotura que tiene como cierto viboreo, empieza en la zona inferior y empieza como a abrirse. ¿Sí? Una parte se fue hacia la derecha, hacia el borde del vidrio, y otra parte hacia la izquierda. Si sacamos la foto hoy, sin dudas, esa rajadura que se va hacia la izquierda llegó hasta el otro lado del vidrio. Ahora muchos van a preguntarse, che, ¿por qué se rompió? Porque al pintor se le ocurrió poner del lado de adentro una lona negra para proteger la ventana, para que no se manche, y terminó rajando el vidrio interior de este DBH. ¿Sí? Es decir, muchas veces nosotros llegamos a la obra, nos llaman y nos dicen, che, el vidrio se rajó espontáneamente, no sé qué pasó. Y cuando empezás a indagar, empezás a encontrar este tipo de situaciones donde alguien hizo algo que no tenía que hacer, como por ejemplo apoyar, en otra obra que nos pasó, apoyar una bolsa de cemento contra el vidrio. Se fueron el fin de semana y la bolsa de cemento lo que hizo fue concentrar el sol en un punto del vidrio, la radiación en un punto del vidrio, y rajarlo espontáneamente. Entonces, muchas veces nos pasa que el cliente llama reclamando una rotura espontánea, y cuando empezamos a indagar de por qué ese vidrio se rompió, aparecen este tipo de situaciones. A ver, si este vidrio hubiese tenido los bordes pulidos, sin duda esto no hubiese sucedido. A ver, esta lona negra que vemos ahí que instaló el pintor, tranquilamente puede tratarse de un blackout. Entonces, el otro día hablamos de instalar los blackouts con cierta distancia entre el vidrio y el blackout para evitar la sobrecarga térmica. Este también es estrés térmico, este lo fui a ver yo acá en Belgrano hace unos años.
En este caso, esto es un departamento totalmente vidriado, creo que era como un piso 13, 14, y lo que habían hecho era instalar un film de control solar del lado interior, es decir, el vidrio interior se transformó en un vidrio de control solar. ¿Qué pasó? Obviamente, el vidrio era un vidrio crudo, que cuando le instalaron un film empezó a absorber mucho más calor que el que tenía, que absorbía anteriormente, y se rajó espontáneamente por estrés térmico, por cantidad de calor, es decir, el vidrio estaba muy caliente y se rajó espontáneamente. ¿Sí? Se llega a ver acá la rotura que es en forma viboreo, ¿sí? Se ve acá como curvas que se van abriendo. A diferencia de un vidrio que se raja o se rompe por cuestiones mecánicas, cuando rompe por estrés térmico rompe en forma de curvas o de viboreos. Aquí hay otro caso, este no es de acá, pero sí me interesaba mostrarles la foto. ¿Sí? ¿Ven el patrón de rotura? Cómo identificar una rotura por estrés térmico tiene que ver con esto, con este patrón de rotura que vemos acá. ¿Ok? Este último también puede confundirse a veces por estrés térmico, pero es bastante claro. Fíjense que es una línea, ¿sí? No es una curva, sino que es una línea que surge de un borde hacia el interior del vidrio y por acá sigue. ¿Lo ven acá? Pega toda la vuelta. ¿Esto por qué pasó? En el momento del transporte o en el momento de la instalación se cachó uno de los bordecitos. ¿Sí? Que por ahí en el momento de la instalación no me di cuenta, no lo vi. ¿Sí? Pero con el tiempo, con el movimiento de la hoja, con el movimiento de la hoja corrediza, o también puede ser por la presión de viento que se genera en esta situación, ese golpecito va abriéndose hacia el interior del vidrio. Entonces, ¿por qué les quería mostrar esto? Para diferenciar lo que es rotura por estrés térmico de rotura por cuestiones mecánicas. ¿Bien? Y un dato que por ahí surgía, y es interesante compartirlo, en la página web de Pilkington, Inglaterra, ustedes van a poder acceder gratuitamente y públicamente a un calculador de estrés térmico. ¿Sí? Lo pongo esto porque la semana pasada surgieron muchas dudas con respecto a estrés térmico. Hay una página web gratuita que ustedes pueden acceder, que acá abajo les dejo el link. Ahora si quieren lo copio en el chat para que lo puedan acceder más fácilmente. Pueden calcular y verificar el vidrio que ustedes están diseñando si va a romperse por estrés térmico o no. ¿Ok? Bien, 5 minutos de marco normativo y empezamos con las preguntas. Lo voy a tratar de pasar lo más rápido posible porque sé que ya están un poquito cansados. Ley de vidrios seguros, esto creo que todos lo tienen claro, hay un montón de jurisdicciones en las cuales es obligatorio el uso de vidrios de seguridad para las personas, y al final, fíjense que pongo leyes análogas. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente en una ciudad para que para que sea obligatorio el uso de vidrios, tiene que haber una legislación en esa municipalidad. Es decir, por leyes análogas en otras jurisdicciones yo tengo que cumplir con la normativa de vidrios de seguridad. O en caso de tener un accidente, soy susceptible de recibir una demanda, ¿sí? Porque soy solidariamente responsable por los vidrios que yo estoy instalando, ya sean ustedes carpinteros, vidrieros o profesionales de la construcción. ¿Okay? Todas estas legislaciones están en las páginas web de cada uno de los municipios. Si alguno las necesita, también las tenemos, se las podemos compartir. DBH Seguro, muchos la conocen, desde hace 6 años que es obligatorio en toda la nación. Nosotros recomendamos que los DBH mayores a 1,5 metros tengan que tener vidrios seguros para las personas. Sí, la novedad es que en la Ciudad de Buenos Aires es ley. ¿Sí? DBH Seguros en la Ciudad de Buenos Aires es ley. Es obligatorio que en todos los DBH de más de 1,5 metros cuadrados tengan vidrios seguros para las personas. Con respecto a ahorro energético, la provincia de Buenos Aires tiene una legislación, la 13.059 del año 2003, con un decreto reglamentario del 1030 del año 2010, ya tiene 10 años esta legislación, que dice que todas las ventanas tienen que tener DBH, concretamente. Después hay distintas variables, pero concretamente todas las ventanas que se instalan en la provincia de Buenos Aires tienen que tener DBH, ¿sí? Tienen que cumplir con estas dos normativas. Que es lo que define esta legislación, es que tengo que calcular la transmitancia térmica de la ventana, no del vidrio solamente, sino de la ventana, ¿sí? Que tiene que tener un valor máximo en función a la ubicación, si está en una casa o está en un edificio.
Para los que les interese más el tema, busquen en Google Ley 13.059 y ahí lo van a encontrar. Pero concepto general, en la provincia de Buenos Aires es obligatorio el uso de DBH. Y en la ciudad de Buenos Aires, el nuevo código de edificación de la ciudad de Buenos Aires desde el año pasado también define que es obligatorio el uso de DBH en las ventanas que se instalen en la ciudad de Buenos Aires. El adicional es que en las fachadas vidriadas o aquellos edificios que tienen mucho vidrio, ¿sí? Por más que tengan ventanas, tienen mucho vidrio en el envolvente, no solo tienen que usar DBH, sino que además tienen que usar DBH con vidrios de baja emisividad, ¿sí? Que requieren un valor de transmitancia térmica de máximo 1,8 watts por metro cuadrado, que es lo que veíamos la semana pasada. Adicionalmente a esto, la ciudad de Buenos Aires define valores de factor solar máximo, ¿sí? Acá puse algunos ejemplos de qué vidrios cumplen con la legislación de la ciudad de Buenos Aires. Para las ventanas, tienen que sí o sí utilizarse elementos de control solar, ya sea el vidrio o algún elemento exterior, y dentro de los vidrios de control solar que cumplen con la legislación, tenemos los vidrios clásicos, los verdes, los grises, los bronces, el OptiGreen, el Evergreen, el Arctic Blue, Super Gray, y en aquellas situaciones donde tenemos fachadas vidriadas, ¿sí? Fachadas vidriadas, no ventanas, sino fachadas vidriadas, diferencia entre la fachada norte, que puede usar más o menos los mismos vidrios, y las fachadas este y oeste, que obviamente son las más exigidas por la carga térmica de radiación solar, y que solamente puede utilizar vidrios reflectivos o muy oscuros, ¿sí? Con valores de factor solar máximo de 0,30. Esto es muy exigente y es lo que está pidiendo la ciudad de Buenos Aires. Con respecto a la ciudad de Rosario, que es otra de los municipios que exigen cuestiones vinculadas al ahorro energético, la ordenanza 8857 del año 2010, una ordenanza muy bien desarrollada, muy bien armada, muy bien implementada, muy bien controlada por el municipio de Rosario, los rosarinos que están participando no me van a dejar mentir, y tiene básicamente las mismas exigencias en cuanto a control del sol y aislación térmica. Es obligatorio el uso de DBH y es obligatorio el uso de elementos de control solar. Un adicional es que en octubre del año 2018 se permitió una tolerancia del 10% adicional en cuanto a la exigencia del control solar que originalmente se había planteado en el 2010. Lo cual esto también habla de una adaptación o cimiento por parte del municipio a las necesidades del mercado de construcción, ¿no? Creo que no mucho más. Perdón, ahora me han pasado unos minutos. De vuelta, como les dije al principio, para mí hay un montón de temas más para charlar en DBH. Trataremos de armar una tercera parte de esto. Sería bueno recibir de parte de ustedes algún tipo de feedback vinculado a los temas que les interesa que empecemos a desarrollar o que podemos complementar lo que charlamos hoy y la semana pasada. Les dejo mi mail por si alguno tiene consultas técnicas, dudas, si necesita algo de información complementaria a lo que charlamos hoy, la página web de Ecoglass, y de vuelta los invito a estar atentos al canal de YouTube de Ecoglass para ver el video de la semana pasada de los que no pudieron participar.